Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos. De verdad que doy gracias a Dios por la vida de ustedes, de la iglesia. Y sé que en esos tiempos que estamos pasando son difíciles, son duros. Que las pruebas que tenemos, que las problemáticas que se nos presentan son difíciles. Y por eso quiero hablar en esta tarde, voy a hablar de un tema. Más que una predicación, es una enseñanza acerca de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Muchos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles y espero que a través de esta predicación, a través de esta doctrina, de esta enseñanza, usted pueda depender de esa fe. Usted pueda sostenerse en esa fe y pueda salir victorioso en esa fe. Por eso es importante que nosotros apercibamos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios. Quiero iniciar con este pasaje que está en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 41, y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis fe? Subraya esto: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En estos tiempos vimos cómo se levanta una gran tormenta en contra de estas barcas que están golpeando con gran fuerza y exponiendo a un peligro las vidas de estas personas. Y así también yo te digo, ¿cuál es la tormenta que estamos experimentando en estos tiempos? Esta tormenta del COVID y muchas más. No solo este virus que está haciendo estragos en nuestras vidas, sino también es el sufrimiento de muchas otras enfermedades. De muchas enfermedades. Nos enfrentamos a un aislamiento, a estar solos, solitarios, muchos de ellos. Muchos temores sobre cómo nos vamos a ganar la vida, sobre cómo va a estar nuestra economía, de dónde vendrá nuestra próxima comida. Nos enfrentamos a la pérdida de muchas cosas, entre ellas las reuniones de culto. Esa gran tormenta es la intensa presión sobre los servicios de salud, sobre la economía, sobre toda nuestra vida cotidiana. Es una gran tormenta que nos está abrazando, que nos está ahogando. Y les digo, no solamente la tormenta del COVID como tal, sino también otras enfermedades, otras aflicciones, en cuanto a finanzas, en cuanto a relaciones. Y por eso es importante saber qué es la fe. ¿Cómo obra esa fe? Es importante saber qué es, para poder estar firmes, sostenidos en ese cimiento que nos dé fuerza para que a pesar de la adversidad, a pesar de esa gran tormenta, estemos nosotros siguiendo adelante. ¿Qué es lo que hicieron estas personas cuando estaban en medio de esa tempestad, ese viento que estaba peligrando la vida de ellos en estas barcas? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Fueron a Jesús, fueron a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir a Jesús en oración, mientras enfrentamos estas grandes tormentas que están afectando nuestras vidas, está afectando su vida. ¿Cuál es la tormenta que está afectando su vida en estos tiempos, en estas situaciones? ¿Cuál es la tormenta que está enfrentando? ¿Enfermedad? ¿Pérdida de algún ser querido? ¿Falta de economía? ¿De relaciones interpersonales? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Jesús en oración. Él nos llamó a ser un cuerpo en Cristo, en el mundo de hoy. Y es Jesús hoy trabajando a través de su pueblo para calmar esas tormentas, a través de su palabra.
de las acciones que hacemos a través de la fe. La fe es importante para poder sostenernos en medio de esas tormentas. Pero yo le pregunto, ¿sabe usted qué es la fe? ¿Sabe usted qué es la fe? Porque muchos no sabemos aún en día y tenemos mucho tiempo y no sabemos qué es la fe. Vamos a ver qué es la fe, cómo definimos la fe y cómo hacemos para que la fe obre en nuestras vidas. Ese tema es esencial y por eso es que quiero exponerlo en esta tarde. Es esencial para nuestras vidas, es esencial para cómo nos desenvolvemos, es para nuestro diario vivir y cómo enfrentamos ese diario vivir. Dice la palabra de Dios que nosotros andamos por fe y no por vista. Y entonces por eso es importante entender qué es la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a orar, hermano, para poner esto en manos de Dios. Padre, te pedimos y rogamos que, Señor, en tu grande misericordia, en tu grande amor, tú tengas a bien, Señor, apiadarte de nosotros, de este mundo caído, de aquellos que, Padre, tú has rescatado y aún de aquellos que no has rescatado, Señor. Que tú tengas piedad, que tengas misericordia, que obres con amor y esperanza. El mundo está doliendo y no solamente el mundo, también tu pueblo, Señor, el pueblo escogido por ti. Y estamos pasando situaciones difíciles que afectan, Señor, nuestra vida, que afectan nuestras emociones, nuestros sentidos. Por eso te pido y ruego, Señor, que a través de esta palabra podamos ser fortalecidos por la fe y estar firmes en lo que hemos creído, convencidos, Señor, sabiendo que hay una esperanza en ti, mi Dios. Pido y ruego que tú nos ayudes en todo tiempo y en todo momento a sostenernos. Que la fe, Señor, en nosotros, que tú nos has dado, sea esta la fuente que nos sostiene, que nos permite estar firme, y la esperanza de que el día de mañana las cosas van a ser diferentes. Toma este tiempo, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu sea el autor de esta palabra, Señor, que tu Espíritu sea el que habla a los corazones. Yo solamente como instrumento tuyo, Señor, servidor tuyo, siervo tuyo. Y que, Padre, lo que se hable en esa tarde sea bajo tu dirección. Lo ponemos en tus manos, este estudio lo pongo en tus manos y te pido y ruego dirección del Espíritu Santo con el perdón de mis faltas y de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es la fe? Permite. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es una certeza, eso es la fe. Vemos estas dos cosas en la fe. Es pues la fe, la certeza, 1, de lo que se espera, la convicción, 2, de lo que no se ve. Pero ¿qué es la certeza? La certeza es ese conocimiento seguro y claro de algo. Es ese conocimiento seguro y claro de algo que usted cree, que usted está seguro de conocer. Algo que usted sabe que no está errando a ese conocimiento seguro que usted tiene. A algo que usted conoce y está firme en lo que usted está creyendo. Por lo tanto, la fe es indispensable para caminar delante de Dios, confiando en Dios, sin temor a estar equivocado en lo que yo estoy creyendo, hermano. Es un conocimiento seguro y claro de algo. Ese conocimiento es de Dios, claro en lo que es Dios. Cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo, no estamos cometiendo ninguna equivocación, sino todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Es el acierto más grande que podemos hacer. Así que nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción del mundo. La fe es el sentido que nos da la convicción de lo invisible, del mundo espiritual. Esa es la certeza, conocimiento seguro y claro de algo que nosotros conocemos. Pero ¿qué es la convicción? Vayamos a ver qué es la convicción, porque dice que es la certeza y la convicción. La convicción es aquello que consideramos cierto más allá de toda duda. La gente puede venir con argumentos, pensamientos, filosofías, pero nosotros consideramos que la palabra de Dios, en quien creemos y depositamos nuestra fe, es inequívoca, hermano, es inequívoca. Nos pueden decir que la Biblia tiene errores, que la fe en Cristo no sirve, que lo que creemos no es cierto. Puede haber tantos argumentos, filosofías,
en contra de lo que nosotros creemos, en contra de lo que nosotros pensamos. Pero nuestra fe derriba todos esos argumentos. Y vamos a ver cómo es que nuestra fe va a derribar todos esos argumentos. Usted puede decir, tengo tanta oposición en contra de lo que yo creo, pero la fe derriba todos esos argumentos. Vamos a ver una breve historia para entender un poquito lo que es la fe. Esta es una historia que yo estaba leyendo y quiero compartirte un poquito de ella. Dice que en 1527 Jorge Warner fue puesto en prisión por causa de su fe, por causa de lo que él había creído en Cristo. Y se usaron todos los medios y las formas para hacer que él se retractara. Cuando iba camino al patíbulo, la procesión se paró delante del palacio para escuchar la lectura de herejías, de sus herejías, según ellos. Y uno de los teólogos, de los grandes teólogos, le preguntó: Jorge, ¿no tienes miedo a morir? ¿No le produciría mayor gozo volver con su esposa y con sus hijos? Y él contestó: ¿a quién prefiero más bien ir? Dice él. Le dijeron: retráctese y podrá volver a ellos. Y le gritaron: retráctese de su fe, niegue lo que usted ha creído. Antes de llegar a la hoguera, pudo ver a su esposa y a sus hijos, quienes le rogaban que se retractara y volviera a ellos. Pero él contestó: mi familia es tan preciosa, tan valiosa para mí, que todas las riquezas que hay aquí del duque no podrían comprarlas. Pero de ella me separo por el profundo amor que le tengo a mi Salvador Jesucristo. El teólogo le preguntó: ¿verdaderamente cree en Dios profundamente, como usted ha dicho, Jorge? Sería muy difícil ir a esta muerte tan terrible si no tuviera esa fe. Fíjense nada más la fe que este hombre tenía. Entonces un sacerdote ofreció dar una misa por él después de su muerte, y Jorge respondió: orar por mí ahora. Después de estar en la presencia de Dios, no necesitaré ni de misas ni de oraciones, porque yo estoy seguro en quien he creído, y en Cristo estoy completo. Esa es la convicción de estar dispuesto a entregar aún la vida por lo que yo digo creer. La fe, esa es la fe. La fe es certeza, es la convicción. La fe es la certeza y la convicción. Que lo que usted cree es. Y esta debe estar bien arraigada en nosotros. Pero ahora bien, ¿de dónde viene la fe, hermano? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene esa fe para que estos tipos de hombres, este tipo de mujer que vemos en la palabra de Dios, muchos hombres, muchas mujeres que son valientes, que han entregado aún sus vidas, ¿de dónde viene esa fe para que estos sean tan valientes? Y vamos a verlo de dónde viene. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe comienza y termina y viene de la persona de Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. La fe viene de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos dio un ejemplo tan extraordinario de esa fe. Fíjate lo que dice: el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús no consideraba a la cruz como un gozo, pero él podía ver más allá de esa cruz y disfrutar del gozo, más allá de ella. Fíjate lo que dice esta versión para que sea más entendible. Dice así, la versión Nueva Traducción Viviente: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Te das cuenta? Vimos a Jorge, pero sobre todo vimos a Jesús poniendo en práctica su fe. Poniendo en práctica su fe.
¿Quién es el autor de la fe? Es Jesucristo. Entonces tenemos que ir a Jesucristo. Ahora, ¿cómo recibimos esa fe? ¿Cómo recibimos esa fe? Y la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos su fe cuando nos saturamos de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo hago crecer mi fe? ¿Qué debo hacer para que mi fe crezca aún en estos tiempos difíciles? Y yo le digo, comience a leer la Biblia, pídale dirección a Dios, memorice un texto, escuche predicaciones, ponga su mirada, su corazón en la palabra de Dios. Y así cuando leemos la palabra de Dios, Dios hablando al corazón a través de su palabra en la Biblia. Esto nos va a traer la fe que necesitamos. Esto nos va a traer la fe que es necesaria en la vida de un cristiano. Quiere que su fe crezca, entonces póngase a leer la palabra de Dios. Póngase a compartirla, a caminar en ella. Porque a través de la palabra de Dios usted puede ver lo que Dios va a ver y se va a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en personas comunes como usted y como yo que confiaron en Él. Porque la fe descansa en los hechos bíblicos y no en los conceptos humanos de la fe. Porque hay muchos conceptos humanos de la fe y no nos damos cuenta de verdad lo que es la fe genuina. Muchas veces decimos, mañana te veo, sin saber si voy a amanecer o no. Nosotros decimos por fe, una fe natural, mañana te veo. Pero nosotros debemos agradecer a Dios porque nos levantamos ese día. Dios nos da la vida. Es por Dios, no es por nosotros. Y nosotros no agradecemos, es como un habitual, es una fe natural que tenemos. Pero si nos diéramos cuenta realmente de lo que nos sostiene, de lo que nos da vida, del amor que tiene Dios por nosotros, que nos permite levantarnos día con día. Por eso digo que la fe descansa en los hechos bíblicos y no en los conceptos humanos de la fe. Lo que Dios ha hecho en las personas, no en conceptos, no en filosofías o en pensamientos ni argumentos. Entonces decimos que de dónde viene la fe y es de Jesucristo. La fe comienza en Jesucristo y Él es el consumador de la fe. Ahora, le vamos a ver la importancia de la fe. La importancia de la fe. ¿Es importante la fe? Claro. Claro que es muy importante la fe. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación, hermanos, no descansa en las obras. Descansa en la fe, no en las obras que podamos hacer. Por tanto, la fe que salva es cuando confiamos en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No es yo hago obras buenas para ir al cielo. No es yo me porto bien, no yo soy el más bueno. Eso no es lo que nos salva. Usted cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted tiene certeza de que la obra en la cruz del Calvario hecha por Jesucristo es suficiente para su salvación. Usted es salvo. Pero usted cree en eso y dice, yo creo en eso, más esto y esto, más la iglesia, un grupo, un movimiento, etcétera. Déjeme decirle que usted está equivocado. La fe dice que yo tengo la certeza que el único sacrificio para la salvación es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso somos salvos por la fe. Esa es la importancia de la fe, la salvación, la fe en Jesucristo, en ese sacrificio, me da vida eterna, me da salvación. Esa es la importancia de la fe, hermano. La fe es importante. Quien no tiene fe, déjeme decirle que no tiene esperanza de un futuro. Y si nosotros hemos creído y somos salvos por fe, debemos de vivir por fe. De vivir por fe. En 2 Corintios 5, 6 y 7 dice, así que vivimos confiados siempre. Así que vivimos confiados siempre, o sea, por fe siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es andar por fe? Si es que cuando las cosas, las probabilidades, los recursos y todo lo que hemos hecho fallan.
Y a pesar de que todos esos recursos, de todo lo que hemos hecho fallan, nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante. Eso no nos detiene. No nos acongojamos. No decimos, ya está aquí. Porque muchos muchos cristianos, cuando las cosas no se dan como ellos piensan y quieren, mejor dicen, ahí le paramos, me retiro, renuncio. No es lo que yo había planeado, no es lo que yo quería. Pero la fe te dice, sigue adelante, no es por vista. No es lo que tú ves, sino lo que Dios está viendo. No es lo que tú piensas, sino lo que Dios está obrando para su propósito y su perfecta voluntad. Esa es la fe. Va más allá de tus recursos. Va más allá de lo que tú piensas, eres y crees que puedes hacer. Va más allá. Debes de vivir confiado en que el Señor tiene el control de todas las situaciones. La vista, por decir algo, está diciendo, estamos en crisis, en problemas, son cosas muy grandes, las cosas van de mal en peor, esto no para. Y la fe te dice, fortalécete, renuévate, aliméntate espiritualmente a la altura de la situación que estás viviendo y no solo estés buscando resultados, sino buscando la transformación, una transformación para enfrentar los obstáculos que tenemos por delante. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos ilustran de lo que es la fe y dice que muchos por fe se salvaron de espada y otros por fe no se salvaron de espada. Pero la misma fe que salvó de espada a estos es la misma fe que les dio fuerzas para soportar la espada a estos. Es la fe, hermano. La fe es algo que nos va a ayudar de grande manera a vivir por ella. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en nuestra fe. Que nos ayude en nuestra fe. Hermanos, vimos que es la fe. Vimos de dónde viene la fe. Vimos cómo recibimos la fe. Vimos la importancia de la fe. Ahora, esa fe nos va a ayudar a tomar en muchas veces decisiones de alto riesgo. Esa fe nos va a ayudar a tomar decisiones en muchas ocasiones de alto riesgo. Dice en Génesis 12 que Abraham de Ur de los Caldeos salió, le dijo Dios, sal de tu tierra, de tu parentela, tierra que yo te mostraré. Él salió sin saber a dónde iba, por qué iba, pero ese es un acto de fe. Él tomó ese riesgo sin saber a dónde iba, cómo iba, por qué iba. Él tomó ese riesgo, ese acto de fe. En 1 de Samuel 17, David, ese pequeño cuidador de ovejas, pastor de ovejas, enfrentó a Goliat y lo enfrentó en un acto de fe. Humanamente era imposible que este pastor de ovejas pequeño enfrentara a un extraordinario guerrero armado, grande, gigante, que estaba preparado para la pelea. Pero David no lo vio con los ojos naturales, sino vio lo que Dios podía hacer a través de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no ver los problemas. Nosotros podemos enfrentar problemas muy grandes, muy gigantes que nos estén atormentando y que probablemente nos dé miedo, pero nosotros tenemos que enfrentarlos, no con nuestros ojos, no con nuestro razonamiento, sino con la fe puesta en el corazón y en la mente, en lo que Dios puede hacer por nosotros, no nosotros por nuestra cuenta. David lo enfrentó y venció por esa fe. En Daniel 3, los 3 amigos de Daniel enfrentaron el horno de fuego. Les dijeron que al oír todo instrumento musical, ellos deberían de doblar rodillas y ellos deberían de adorar la estatua que hicieron de oro. Y ellos no quisieron y los llevan delante del rey y el rey les dice, ¿saben qué? Al oír todo instrumento de música deben doblar sus rodillas y deben de adorar a esto. Y ellos le dijeron, ¿están de acuerdo? Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos, oh rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos dijeron algo en el versículo 17. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiendo. Esa era su fe. Eso era lo que ellos creían. Esa era su convicción que tenían. Era la certeza de haber caído en algo. La convicción que no los hacía dudar de nada, que el Señor podía librarlos de eso que ellos podían y estaban por pasar.
Dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero ahí viene algo más importante después de eso. Viene algo más importante que solamente lo da una fe genuina. Dice, y si no fuera así, bueno, y dicen ellos, entonces el Señor haga su soberana voluntad. Él es soberano sobre todo. Muchas veces nosotros oramos para que las cosas salgan bien, para que el enfermo se levante, y a veces no sucede como queremos. Pero eso no demerita que debemos decir que la fe no sirve, sino todo lo contrario. Debemos reconocer que todo está en manos de Dios. Nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestras necesidades, pero Dios hace soberanamente lo que Él quiere, cuando quiere y como quiere. En Él podemos descansar, porque Él hace todo sabiamente. Señor, pero ¿por qué te llevas a mi familiar? Porque el Señor sabe lo que viene y sabe lo que puede sufrir y sabe lo que puede pasar. Él es sabio. Debemos de vivir por fe. Y vivir por fe es confiar en lo que Dios puede hacer y quiere hacer, no en lo que nosotros podemos hacer, no en lo que nuestros recursos o habilidades pueden hacer. Hoy en día necesitamos depositar nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra convicción en Dios de que Él es suficiente, sin importar, como decían los amigos de Daniel, sin importar que Él nos pueda o no nos pueda levantar, porque nuestra confianza no está en la vida misma, sino en Jesucristo, que nos dio esta vida. Debemos depositar nuestra confianza en Dios, de que Dios es suficiente. La fe siempre la fe siempre crece en la adversidad, en la oposición, y al tomar riesgos que nosotros tomamos y que dirigimos por fe a Cristo Jesús. De esa manera va a crecer nuestra fe. Verdaderamente, hermano, a través de las pruebas, de las luchas, es como crece nuestra fe. Lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Todos esos grandes hombres, ¿cómo es posible que no tenían miedo ni aún de entregar su propia vida por amor a Cristo? Pero es por la fe. La fe es lo que hace. Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Y un hombre de fe, y esos hombres y mujeres de fe que han partido creyendo en Jesucristo, créeme que el Señor ahora está compartiendo esas promesas de vida eterna con ellos. Nosotros oramos por ellos y el Señor hace su perfecta voluntad. Déjame decirte que nadie parte antes ni después. Dios solamente utiliza los medios que hay para que esto ocurra. Con enfermedad, sin enfermedad, siendo joven, anciano, viejo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Con este virus, cuando el Señor dice ya, es ya. En Él están nuestros días contados, nuestros minutos, nuestros segundos. Pero es la importancia de creer en Él, porque a través de nuestra fe podemos estar un día delante de Él. Nosotros somos salvos por fe, andamos por fe, y también la fe es nuestro escudo. Mira lo que dice Efesios 6:16. Dice, sobre todo toma el escudo de la fe. Sobre todo toma el escudo de la fe, con el que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Fíjate que los romanos, los ejércitos, cuando iban a una batalla, se enfrentaban a una batalla, ellos llevaban unos escudos grandes, gruesos y grandes, y se protegían de las lanzas que lanzaban. Estos dardos que venían, se protegían y se cubrían para que no los dañaran, para que no hicieran estragos en sus vidas. Tú y yo necesitamos nuestra fe para enfrentar los ataques del maligno. Los ataques que hay, una batalla mental grande. Nuestros pensamientos están constantemente siendo atacados por este tipo de dardos, por llamarlo así, de sentimientos. El miedo, la angustia, la desesperación, de repente están en nosotros. Y estamos pensando que todo va a terminar de una manera catastrófica.
Por eso es importante, el escudo de la fe es necesario para cuidar nuestros pensamientos, porque el enemigo constantemente nos ataca, nos bombardea con esos dardos, pero la palabra de Dios me dice que con el escudo de la fe podremos apagarlos, porque el enemigo constantemente nos ataca. El escudo de la fe es quien nos defiende del ataque del enemigo. Nuestros pensamientos cambian, nuestros razonamientos cambian. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? En algunas ocasiones son las tentaciones cotidianas de nuestro diario vivir que enfrentamos. Otros dardos son el desánimo, la depresión, la duda, la amargura del creyente. Son los dardos que el enemigo está lanzando en todo tiempo y en todo momento. Y aún dardos grandes y fuertes como el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia, son dardos que manda el enemigo, y cuando tú permites que lleguen a ti, usted termina desobedeciendo a Dios o haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso debemos defendernos con ese escudo de la fe. Así como usted va caminando en la fe, su fe va creciendo. Esa fe le va a ayudar para guardar sus pensamientos, sus sentimientos, para guardar su corazón y para caminar, para que pueda usted vencer esos dardos que el enemigo avienta, porque si no somos presa fácil de ellos, y estos pensamientos, estos sentimientos nos llevan a desobedecer a Dios y pueden traer consecuencias para nuestra vida. Es importante, hermano, que nosotros tomar el escudo de la fe y cubrirnos con toda la armadura de Dios. Pero fíjese, nosotros somos salvos por fe, y dice la palabra de Dios que tomar el escudo de la fe. Pero también la fe nos da la victoria. Nos da la victoria. Mira lo que dice Primera de Juan 5:4. ¿Sobre quién nos da la victoria? Fíjate lo que dice Primera de Juan 5:4. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Lo que es qué? Nacido de Dios. Si usted creyó genuinamente en Jesucristo, si usted depositó su fe en Él, entonces usted es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ah, caray, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿yo puedo vencer al mundo? Sí. Pero esa victoria, ¿quién la da? Fíjate lo que dice. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién la da? Nuestra fe. A medida que usted crezca en fe, es como va a vencer las estructuras del mundo. ¿Qué es lo que vence al mundo, hermanos? Y es la fe. ¿Cómo vencer todos estos conceptos mundanos? ¿Cómo vencer en esas batallas internas y estas batallas externas que tenemos en el mundo? Este mundo que está lleno de falsos conceptos, como está bien el matrimonio entre parejas del mismo sexo, está bien el aborto, el divorcio y muchas cosas que enfrentamos, muchas filosofías, pensamientos, estructuras que hay en el mundo. Las podemos vencer a través de la fe. A través de la fe. La palabra de Dios dice que nosotros podemos vencer al mundo. ¿Cómo? Con nuestra fe. Con nuestra fe. Podemos vencer esos preceptos, esas ideas, estas filosofías, estas estructuras, hasta estos decretos de gobierno, porque la victoria que ha vencido al mundo es que nuestra fe. ¡Wow! ¡Wow! Es importante la fe. Por eso ya vimos lo que es la fe, de dónde viene la fe, cómo recibimos la fe, la importancia de la fe. La importancia de la fe. ¡Wow! Es muy importante esto. ¿Cómo venzo al mundo? Con la fe. Aquí tenemos que arrancar al mundo, a esas personas que están yendo, que están en tinieblas, están yendo al infierno. Tenemos que arrancarle al mundo, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que amar al prójimo. Y esa fe nos ayuda a hacer muchas cosas. Por ejemplo, la fe nos ayuda a alejarnos del pecado. ¡Wow! ¿A poco sí, pastor? Usted puede decir, ¿cómo es esto? La fe me puede rescatar del alcohol, de las drogas, de la adicción, de la mentira, de la violencia, de la infidelidad. La fe me da convicción para dejar el pecado. Y mira, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, por eso la fe es tan grande, abarca varios conceptos de nuestras vidas, varios preceptos que estamos haciendo. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 24 y 25. Por fe, dice así, por la fe, Moisés. O sea, ¿qué es esto que te voy a decir? Por la certeza, la convicción, por lo que él creía,
Dice, hecho ya grande, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, wow, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de ¿qué? De los deleites temporales del pecado. Wow, hermano. Él escogió mejor sufrir con el pueblo de Dios que gozar de esos deleites temporales del pecado. Wow. Aquí vemos que Moisés prefirió dejar Egipto, prefirió dejar de gozar esos deleites temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Aquí vemos a Moisés rechazando su identidad egipcia. ¿Por qué? Porque rechazó todos esos privilegios, todo eso es lo que el mundo le ofrecía. A nosotros el mundo luego nos ofrece tantas cosas, hermanos, y nosotros somos seducidos, caemos. ¿Por qué? Porque no nos ponemos el escudo de la fe, porque no estamos apercibidos, porque nuestra fe está pequeña. Tenemos que crecer en esa fe, hermano, para que poder dejar lo que el mundo ofrece. Somos seducidos por unas faldas, somos seducidos por un dinero, somos seducidos por el orgullo, la soberbia, las riquezas, el poder, somos seducidos por tantas cosas. Moisés rechazó esa identidad egipcia por fe. Es como decir que usted rechaza su identidad mundana. Antes dice usted, yo rechazo mi identidad mundana. Antes era el borracho, el mentiroso, el infiel, el labrador, el golpeador, el alcohólico, el drogadicto, el abusador, etcétera, etcétera. Antes usted era eso. Esa era su identidad en Egipto. Y Egipto es como una analogía del pasado, del mundo y del mundo. Cuando vivimos en esos deleites del pecado, cuando lo hacíamos. Pero ahora que vivimos por fe, decimos, yo no quiero saber nada de Egipto. Yo voy a seguir a Cristo Jesús. Y esto va a ser que yo vaya dejando de disfrutar y de hacer esas cosas que no le agradan a Dios. Y esto lo podemos hacer a medida que crecemos en fe. Y ¿sabes qué? No estamos solos, porque el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda, redarguye nuestro corazón para dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Las cosas que no le agradan a Dios. Usted ahora es un hijo de Dios y debe enfrentar esa batalla contra el pecado, pero solo no lo va a poder lograr. Es a través de su fe en Cristo Jesús y a través de la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que creer y tenemos que hacer. Moisés sí que sufrió momentos difíciles, complicados, porque si se hubiera quedado en Egipto, probablemente hubiera sido un faraón con todos los placeres y con todas las riquezas, pero él decidió, dice que él rehusó, él decidió. Usted debe de decidir, pedir dirección a Dios, aumentar su fe a través de la palabra de Dios, pero usted debe decidir también dejar eso, hermano, abandonarlo. Él vivió 40 años en el desierto y después de 40 años regresa a Egipto para liderar a un pueblo, primeramente para enfrentarse a un faraón que era necio y por si fuera poco idólatra, y también tuvo que enfrentarse a un pueblo por igual, hermano, necio, incrédulo, como era Israel, que no quería dejar Egipto. No quería dejar Egipto. Y muchos de nosotros, por eso no queremos dejar Egipto, porque nos falta la fe para poder hacerlo. La fe es necesaria para esos momentos complicados y difíciles. Moisés tuvo que guiar a ese pueblo a través del desierto y él nunca en su corazón dijo, quiero volver a Egipto. Porque en Egipto me hubiera ido mejor, tendría riquezas, tendría poder, tendría todo lo que él quisiera, pero no tendría a Dios en su corazón. No tendría vida eterna con Cristo Jesús. Él está creando a un pueblo rebelde, a un pueblo mal agradecido, murmurador, que se levanta contra él, que le quieren quitar el liderazgo. Pero la palabra de Dios dice que él por fe, por certeza, por convicción en lo que había creído y por lo que él conocía, decidió dejar Egipto, unirse al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios, ser un instrumento de Dios, ser alguien que marque la diferencia. Hermano, usted que me escucha, usted puede ser ese Moisés, pero necesita crecer en su fe. Necesita dejar
las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece. ¿Sabe por qué mucha gente vuelve a caer en el pecado? Quiere dejar las cosas, pero vuelve a caer en el pecado. Es que yo estoy caminando, pero volví a adulterar, volví a ser infiel, volví a golpear, volví a mentir, volví a hurtar, volví a murmurar. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué vuelve a caer en el pecado? Porque le falta la certeza y le falta la convicción. La certeza es estar convencido de que de lo que usted cree, es estar convencido en lo que usted cree, y la convicción es estar dispuesto aún a morir por lo que usted cree. Por lo que usted cree. Por eso es importante que usted y yo nos alimentemos de la palabra de Dios para crecer en nuestra fe, para poder desprendernos de lo que ese mundo ofrece, sus placeres, sus deleites, que son tan seductibles, que nos llaman de una forma tan sutil, que mire, hermanos, si usted y yo no somos apercibidos y no estamos crecidos en la fe, vamos y caemos. Y a veces los argumentos del hombre quieren derribar lo que nosotros creemos. Nos dicen, tanto que oraste para que fuera levantada esta persona, y luego de ser levantada, partió. Es el argumento de los hombres, pero nuestra fe nos dice, ¿sabes qué? Dios es soberano y Dios tiene propósitos y pensamientos de bien para nosotros. Ahora, ya esta persona que no está con nosotros y ha creído por fe, está recibiendo todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que tenemos nosotros. Y termino con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted camine agarrado de la mano de Dios. A Dios no le agrada, a Dios no puede agradarse con alguien que no camina agarrado de su mano, que no tiene fe en Él. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, no va a agradar a Dios, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. La fe me ayuda a creer en ese Dios divino del que habla la Escritura y de todas las cosas que Él ha hecho por amor a nosotros, aún hasta entregar su vida y derramar su sangre para darnos salvación. Es poder descansar en su palabra, viendo los grandes hechos, maravillas y prodigios que ha hecho con hombres naturales y comunes como nosotros. Y cómo ha fortalecido a esos hombres y ha levantado a esas mujeres. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos ayuda a creer que el Señor nos va a recompensar con todas las promesas que Él ha dicho. Nosotros debemos agradar a Dios. Nosotros debemos tener esa fe, fe para salvación, fe para caminar con Dios, fe para alejarnos del pecado, fe para dejar el mundo y convertirnos en hijos de Dios. Una fe que nos haga tomar decisiones realmente radicales. El día de ayer alguien me preguntaba, ¿qué debo hacer en una decisión que tenía que tomar? Y aquí está la respuesta. Dice que la fe nos haga tomar decisiones realmente radicales. ¿Qué es esto? ¿Queremos agradarle a Dios? Bueno, entonces tenemos que actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que actuar con fe para caminar aún en medio de problemas y situaciones difíciles en nuestras vidas. La fe que le agrada a Dios es depender de Dios. Y esta dependencia comienza cuando nosotros dejamos de depender de lo que somos, quienes somos o quienes pensamos que somos, y confiamos cada vez más en nuestro Señor Jesucristo, aunque esté por riesgo nuestra propia vida, nuestras relaciones, nuestros principios humanos, todo lo que hacemos y pensamos. Tenemos que confiar más en Dios,
Por eso es importante, yo les di un concepto general, pero usted puede leer, es bien importante que nosotros sepamos qué es la fe, vimos qué es la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De dónde viene la fe? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde recibimos la fe? ¿Dónde? De la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La importancia de la fe, por la medio de la fe somos salvos. El vivir por fe, no es por obra, es por fe. Es caminar por esa fe. La fe es mi escudo, es la que me va a ayudar. Es la que me va a ayudar de todos los ataques que puedo tener, aún en mi sentimiento, en mi sentir, en mis ataques sentimentales que tengo, que pueda tener yo. Es la fe la que vence al mundo. La fe es la que me aleja del pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todos estos conceptos y preceptos que tenemos los puedes encontrar en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú sepas qué es la fe, para que tú puedas experimentar ese vivir en la fe y dejes de aún habiendo circunstancias difíciles, dejes de pensar más en esas circunstancias difíciles y creer más en lo que Dios tiene control de esas circunstancias difíciles. Y espero que tengas ahora un concepto de lo que es la fe, cómo definimos la fe y cómo hacemos para que la fe obre en nuestras vidas. Hermano, sin fe no podemos agradar a Dios. Yo sé que estamos pasando situaciones difíciles y no nos podemos quedar solamente así. Tenemos que clamarle a Dios, tenemos que ir a Dios, tenemos que hacer crecer nuestra fe para que nos ayude precisamente a enfrentar estos tiempos difíciles. Aún que vaya en riesgo nuestra vida, porque nuestra vida no termina cuando nosotros partimos, sino empieza nuestra vida para vida eterna. Hermano, es un placer, un deleite tener fe en aquel que nos dio vida, en aquel que tiene el control de nuestra vida y de todas las circunstancias que pasan en esta vida. La fe es tan importante, pero tan importante para el cristiano, que es lo que nos da salvación. Esa fe en Cristo Jesús, en ese sacrificio único que hizo en esa cruz. Te pido y le ruego a Dios que tengamos esa fe en medio de circunstancias tan difíciles que estaba pasando, no solamente nosotros, el mundo entero, y no solamente las circunstancias del COVID, hay otras enfermedades, hay otras aflicciones, no hay recursos, no hay trabajo, no hay comida, relaciones quebradas, conceptos, filosofías, estructuras erróneas. Hermano, tenemos que tener mucha fe para enfrentar todo eso, para fortalecernos. Es por eso que estos grandes hombres de Dios, estas grandes mujeres de Dios, que hay como ejemplo en la palabra de Dios para nuestro vivir, enfrentaron todo lo que enfrentaron. ¿Por qué? Por su fe, por su convicción, por su certeza. Queremos enfrentar toda esta ola que se levanta contra nosotros. Tenemos que agarrar el escudo de la fe, tenemos que abrazar la fe, tenemos que agradar a Dios. Es lo que yo quiero que tú empieces a pensar y a escudriñar, que necesitamos crecer en nuestra fe para poder enfrentar estos momentos difíciles que estamos pasando o que están pasando nuestros familiares, seres queridos y aún nuestro prójimo. Tenemos que llevar la palabra. Tenemos que decirles que tengan confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el que calma las tormentas. Y si no, Él es soberano para hacer lo que Él quiera. Pero descansamos en las promesas eternas de bendición que tiene Dios para nosotros. Padre, gracias te damos en esta tarde. Y te pido y ruego, Señor, que incrementes la fe de tu pueblo. Porque esa fe nos va a ayudar a dar la buena batalla. No es fácil, pero sabemos que a través de la fe podemos fortalecernos y estar firmes, aún en medio de tantos pensamientos, filosofías, razonamientos, aún en medio de pruebas y situaciones difíciles que aún ponen en riesgo nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a través de tu fe a creer en tus promesas, a agradarte, y a que nosotros podamos compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, somos tu pueblo
y te pido y ruego que tú seas con nosotros, que nos ayudes a no temer y a ser valientes, porque tú estás con nosotros y eso lo creemos por fe, y es esa fe la que nos ayuda y nos sostiene y nos levanta en tiempos y momentos difíciles. Señor, no son las circunstancias que estamos pasando, no son los problemas que enfrentamos, no son las pérdidas que enfrentamos. Eres tú en nuestros corazones y en nuestras vidas que podemos enfrentar todo eso, Señor, sabiendo que tus promesas son fieles y que aplican a todo aquel que ha creído. Gracias por este día, gracias por mis hermanos. Bendice a todo tu pueblo, Señor, a todo el pueblo de Cristo. Bendice a todo el mundo, Señor, pero sobre todo, Señor, guarda las iglesias que ya han abierto, a los pastores y a las que no han abierto. Cada uno tiene sus razones, Señor. Te pido que las guardes, que tú seas con ellos y con nosotros. Y pido y ruego, Señor, por todas las dolencias que hay en tu pueblo, especialmente por las de la iglesia Vida Nueva Neza, Señor. Porque hay mucha dolencia, mucha necesidad. Obra sanidad en sus vidas físicas, espirituales. Señor, sosténlos con el pan diario, Señor. Señor, bendice el trabajo, bendice las relaciones. Dales fuerzas a aquellos que no pueden más, Señor, a través de la fe. Levántalos, fortalécelos, porque esto no se acaba aquí, continúa para vida eterna. Señor, fortalece a aquellos que están sufriendo, fortalece a aquellos que están pasando dolor, aquellos que están enfermos en hospitales. Señor, que tu pueblo se levante en unidad, que tu pueblo diga: aquí estoy. Nos ponemos en la brecha para fortalecer a aquellos que están en necesidad. Ahora son ellos, mañana no sabemos, pero Señor, usa tu pueblo. Pon en el corazón disposición para ayudar al prójimo, para ayudar a los hermanos, Señor, para fortalecerlos en esa fe, que los que están más crecidos en esa fe puedan arropar a los que vienen abajo y puedan, Señor, influir en su fe a través de tu palabra y puedan ser fortalecidos, y que por medio de esa fe podamos y puedan enfrentar las circunstancias, las necesidades de nuestro diario vivir, de lo que estamos pasando, de las tormentas que estamos viviendo, Señor. Señor, incrementa nuestra fe, danos hambre y sed de tu palabra y ayúdanos como pueblo tuyo. Y hablo del pueblo en general, Señor. Especialmente te pido bendición y ayuda para la iglesia Vida Nueva Neza, para todos y cada uno de los congregantes, de las familias que están pasando situaciones difíciles. Pero sea extensivo tu amor y tu misericordia a todo el mundo, especialmente a tu pueblo redimido, Señor. Gracias por este espacio, por este medio. Ayúdanos, Señor. Te agradezco por mi vida, te agradezco por la vida de todos mis hermanos en fe, y que tú sigas fortaleciendo nuestra fe. Bendice el día de oración, bendice todo lo que hagamos, Señor. Lo ponemos en tus manos, porque tú eres dueño de nuestras vidas, Señor. Tú eres suficiente para nosotros, Señor. Nada nos